Muy buenos días, mis estimados hermanos y hermanas en Cristo, espero se encuentren bien. En este momento vamos a continuar con los estudios que hemos estado haciendo sobre lo que es el libro de Apocalipsis en lo que es la clase de adultos. Para el día de hoy nos corresponde la lección que se titula El diablo hace guerra con el pueblo de Dios, basado prácticamente en Apocalipsis capítulo 12. Lo que es el versículo clave sería: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El objetivo nos indica: el pueblo de Dios siempre es el blanco del aborrecimiento de Satanás, pero la victoria llega por la sangre del Cordero, nuestros testimonios y nuestra voluntad de sacrificio. Entonces, hermanos, antes de llevar a cabo lo que es esta lección y poder desarrollarla, vamos a ponerla en manos del Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este día más día que nos has dado, Santo Padre, y la oportunidad que nos das de venir nuevamente ante ti para poder seguir estudiando tu santa palabra. Te pedimos, mi Señor, a tu Santo Espíritu, que nos guíe, que nos dé entendimiento y que nos ayude a recordar todo lo que vamos a estudiar en este momento. También pedimos, mi Señor, quita cualquier interrupción, cualquier distracción que pueda hacer que perdamos en sí el objetivo principal, que es poder aprender más de tu palabra. Ayúdanos, mi Señor, a tener un corazón dispuesto a querer saber más de ti, a querer también aplicar en nuestra vida todo lo que aprendamos y así poder ser de testimonio a las personas que están alrededor nuestro. Mi Señor, te agradecemos también por darnos el tiempo, por darnos los medios, por darnos tu santa palabra y la tecnología para poder venir nuevamente a reunirnos, aunque sea a la distancia, poder seguir estudiando tu palabra de Dios. Y te pedimos, mi Señor, que siempre podamos vivir vidas dignas de ti, creciendo espiritualmente para honrarte, Santo Padre. Todo eso te pedimos y agradecemos, mi Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, como siempre, ¿verdad? Voy a hacer algunos comentarios basados en la Biblia de Estudio Profético o de Profecía de Tim LaHaye. Y también, antes de continuar, desearle a todos los padres que están viendo esta clase un feliz día, que Dios los siga bendiciendo y que sigan viviendo vidas que agraden al Señor. Muy bien, hermanos, vamos a empezar con lo que es el desarrollo de la clase. Nos dice aquí la introducción. Para entender estos versículos simbólicos y un tanto misteriosos, necesitamos tener varios hechos en mente. Primero, esto es revelación. Dios está revelando su plan divino a través de las cosas que Juan ve y reporta. Aunque puede que estas cosas no sean difíciles de interpretar, este escritor cree que Dios nos está simplificando esto lo más posible. Nosotros debemos esforzarnos por entenderlas. Luego, tenemos que recordar que desde el capítulo 4 en adelante, Juan está en el cielo viendo cosas desde la perspectiva celestial. En la tierra, todo informe se basa en tiempo y secuencia de tiempo. Nosotros medimos todo tomando en cuenta cuándo comenzó, cuánto dura y qué hará en el futuro. En el cielo, el tiempo es solo una consecuencia menor. Desde la perspectiva celestial, hay más interés en lo que sucede que en cuándo sucede. Eso no se trata de secuencia o cronología, tiene que ver con las cosas que sucedieron y su impacto sobre la humanidad. En este capítulo, los eventos cósmicos son visualizados juntos para que nosotros podamos entender su importancia e impacto. El elemento tiempo relativamente no tiene tanta importancia o no tiene importancia. Dice acá: después tenemos que tener en mente que Juan aquí ya no es un observador ni reportero. Él ha venido a formar parte de la acción. Juan era tanto judío como cristiano y las cosas que sucedieran en Israel le sucederían. El séptimo ángel ha tocado la trompeta y ahora la escena pasa de la tierra al cielo. Juan ahora relata eventos que tuvieron lugar en el cielo, pero que son esenciales para nuestra comprensión de lo que sucederá sobre la tierra en los últimos tiempos. Entonces, hermanos, vamos a empezar con este primer punto. Vemos que prácticamente estos capítulos se van a basar en una mujer, en el dragón y en el hijo que va a tener la mujer. Entonces, prácticamente eso es lo que vamos a ver, eso es lo que vamos a ir desarrollando. Los primeros versículos que vamos a ver son Apocalipsis 12, del 1 al 6. Igual voy a ir entonces lo que es haciendo comentarios primero, después de leer los versículos de lo que viene acá en la Biblia, y después seguimos introduciendo la lección, que lo que al fin y al cabo indica la lección es muy parecido a los comentarios que vienen en la Biblia, por no decir que es lo mismo. Entonces es información, ¿verdad?, que sí tiene su sustento. Entonces vamos a ir viendo esto y vamos a ir desarrollando y explicando lo que es este capítulo de Apocalipsis. Dice, bueno, como les mencionaba, la mujer en peligro. Apocalipsis 12, del 1 al 6, dice la palabra de Dios: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas.
y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar separado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Entonces, como les mencionaba, antes de continuar vamos a ir viendo lo que es algunas explicaciones sobre estos pasajes. Primero el 12, el capítulo 12, versículos 1 y 2 nos indica esta recapitulación del conflicto de los siglos entre Dios y Satanás se usa para mostrar cómo la pasada rivalidad de Satanás hacia Dios, hacia la humanidad y hacia Israel se ajusta a la consumación divina de todas las cosas. Entonces prácticamente el versículo 1 y 2 nos menciona eso, ¿verdad? Satanás siempre va a tener una guerra contra Dios y contra su pueblo, contra cristianos y contra judíos. Entonces eso es algo que tomar en cuenta y que no es casualidad que todavía en este periodo de tribulación esté sucediendo. Después, del 1 al 5, en el comentario nos indica, en el cielo una gran señal. Esta gran señal tiene que ser Israel, pues puede verse de la misma forma en que José la vio en una visión. Eso lo vemos en Génesis 37. Su identidad es crucial para la interpretación de Apocalipsis. El anticristo no persigue a la iglesia sino al remanente de Israel. El hijo varón que Satanás trata de devorar solo podría ser Cristo, el hijo escogido de Israel, que en un día cercano regirá con vara de hierro a todas las naciones. Satanás muchas veces intentó matar a Cristo en su vida terrenal, pero al no lograrlo trató de destruir a la iglesia. Después, el comentario del versículo 3 específico, el dragón escarlata es sin lugar a dudas una referencia a Satanás. Las 7 cabezas aluden a los 7 reinos mundiales que han existido desde Egipto, Asiria, Babilonia, Media y Persia, Grecia, Roma y el gobierno del fin de los tiempos del anticristo compuesto por 10 cuernos. Y en cuanto al versículo 6 dice un lugar preparado por Dios, que nos dice que aquí viéndolo dice y la mujer huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios. En cuanto a esto dice durante este tiempo Satanás desatará una persecución contra Israel que será mucho más horrorosa que la del holocausto. Los profetas hebreos predijeron ese tiempo venidero de tribulación y angustia. En ese escenario desértico que se piensa que ese don Dios alimentará a los judíos sobrenaturalmente como lo hizo con los israelitas en el desierto. Entonces vemos que, como decía aquí el comentario, el anticristo no persigue a la iglesia. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros como iglesia del Señor fuimos arrebatados antes de todo esto, ¿verdad? Entonces, lo que se está hablando acá, y como venía en capítulos anteriores o estudios anteriores, vemos que el trabajo de los dos testigos y demás era para hacer, dar testimonio al pueblo de Israel, al remanente de Israel. Y acá ya está hablando del pueblo judío, los israelitas, que en el periodo de tribulación creyeron a ese testimonio de los dos testigos y demás, y están aquí con fe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este remanente es lo que el diablo quiere venir a hacer guerra, ¿verdad? Como lo veíamos anteriormente, a hacer conflicto, y ese remanente es el que Dios guarda, cuida, como decía en el comentario. Entonces vamos a ir viendo lo que ya el desarrollo de la lección nos dice acá. Estos versículos giran alrededor de 3 personajes, una mujer, un dragón y un niño. La clave para entender esto es la identidad de esos 3 personajes. El primer personaje es la mujer. El único lugar donde esos 3 símbolos se usan juntos es en Génesis 37. Este pasaje relata el sueño de José. José soñó una noche que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Él le contó el sueño a su familia y ellos se molestaron con él. Pero el sueño se cumplió. En el curso del tiempo José vino a ser el segundo gobernador de Egipto, y sus hermanos llegaron y se inclinaron ante él como lo había predicho el sueño. Claramente esta es una descripción de la nación de Israel y que José sería la 12ª estrella. En los últimos días la mujer en Israel nuevamente trajo al mundo un significado. Un gran dragón también está presente. Este dragón es rojo y tiene 7 cabezas, 10 cuernos y 7 coronas. Estos símbolos son usados nuevamente en Apocalipsis 13. Este dragón usa su cola para tirar abajo un tercio de las estrellas del cielo a la tierra, y luego asume la terrible postura de esperar delante de la mujer que está por dar a luz para devorarse a su hijo recién nacido. La mujer es Israel, el dragón es Satanás y el niño solo puede ser Jesús, el Mesías nacido a María en Belén. El siguiente relato reduce el tiempo y nos devuelve al nacimiento de Jesús. En ese momento el Imperio Romano había ganado control de Israel y Herodes, el rey edomita de Judea, está dispuesto a matar al hijo de María. Dios impidió que eso sucediera enviando a José, a María y a Jesús a Egipto, hasta que Herodes muriera.
Luego, el simbolismo se transfiere a la hora final de Jesús en la tierra. Dice, Él gobernará la tierra con vara de hierro. Nosotros podemos ver cómo la secuencia del tiempo no cabe aquí, porque en este relato Jesús fue ascendido al cielo y después vuelve a gobernar con vara de hierro durante el milenio. La era eclesiástica se omite por completo. Recuerde que aquí está en perspectiva lo que sucede, no cuándo sucede. El niño nacido de la mujer es llevado al cielo y la amenaza del dragón devorador ha terminado. La mujer, Israel, habiendo logrado el nacimiento del Mesías, tiene su propia cita, un tiempo en que huirá al desierto para escapar de la fuerza destructiva del dragón. Ahí Dios ha preparado un lugar donde Israel será preservada por, bueno, acá hermano les iba a indicar, los que ya leyeron la lección, dicen 12.060 días o 3 años y medio. Eso está mal porque la misma Biblia dice son 1260 días, nada más para corregir ese error. Entonces sería por 1260 días, que es o 3 años y medio proféticos, la última mitad del periodo de 7 años de la tribulación que Daniel profetizó. Entonces vemos acá, ya como les mencionaba, los comentarios de la Biblia. Esta Biblia de estudio son muy parecidos a lo que es el desarrollo de la lección, y vemos entonces los tres personajes y lo que se nos explica aquí. Entonces vemos que la mujer es Israel, el dragón es Satanás y el hijo de Jesús, y vemos cómo se desarrolla entonces en esos capítulos en la lección todo lo que sucede y cómo al final este pueblo, nuestro remanente, va a ir al desierto y va a ser preservado por Dios, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con lo que es la lección. En el segundo punto dice la guerra en el cielo. Dice acá, basado en Apocalipsis 12, del 7 al 11, dice la palabra de Dios. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, viendo acá los comentarios igual, nos indican en el versículo 7 una gran batalla en el cielo. Es casi imposible imaginar siquiera lo que implica esta batalla entre las fuerzas de Satanás y Miguel, el arcángel. Esa es una descripción de los efectos de la caída de Satanás ocurrida siglos atrás, que limitó su acceso a Dios. Durante ese tiempo se dedicó a acusar a los hermanos tal como lo hizo con Job, y sin duda también muchos otros creyentes hasta el día de hoy. Después, en cuanto al versículo 9, dice la serpiente antigua. Esta frase nos trae a la memoria la tentación de Satanás a Eva en el Edén, que fuera el inicio de la obra de Satanás para engañar al mundo. Se le identifica claramente como Satanás y el diablo. Y en cuanto al versículo 11 nos indica, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Observemos cómo Dios considera que morir como un mártir por Cristo es en realidad una victoria. Existe una sola razón para que esto sea así. La resurrección y la vida después de la muerte son un hecho. Entonces vamos a continuar con el desarrollo de la lección. Dice aquí, la escena cambia de la tierra al cielo. Se nos presenta una gran guerra en el cielo. Conocemos a Miguel por primera vez en Apocalipsis y aprendemos que él y su poderoso grupo de ángeles ahora luchan contra el dragón y sus ángeles. Miguel es el príncipe grande que se para delante del pueblo de Israel según Daniel. Evidentemente, aún en estos últimos días de la historia, Satanás tiene acceso al cielo. En el Antiguo Testamento leemos que Satanás se apareció delante de Dios para acusar a Job. Pablo escribió en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto cambiará en los últimos años de la historia. Dios enviará a Miguel y a muchos otros ángeles a echar a Satanás del cielo. Satanás debe ser echado del cielo a la tierra, y desde la tierra finalmente al lago de fuego. Aquí aprendemos que Miguel prevalece y Satanás es confinado a la tierra. Esta acción es una gran promesa para el reino de Dios, porque las mentiras y las acusaciones de Satanás en el cielo se silencian para siempre. Satanás ha estado constantemente acusando a Cristo y a sus hermanos delante de Dios, pero ahora las acusaciones cesan. La fortaleza verdadera y el punto principal de este relato está en Apocalipsis 12:11. Aquí aprendemos el significado que Miguel y sus ángeles usó para derrotar y echar fuera a Satanás. Este es un maravilloso plan que está disponible para todo hijo de Dios. Primero,
Observe que Satanás hace acusaciones y las acusaciones no son rechazadas. Satanás nos acusa de ser pecadores, de no cumplir con nuestros deberes y responsabilidades. ¿Qué debemos hacer? Estar de acuerdo con él porque tiene la razón. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ningún ser humano puede ponerse en pie delante de Dios por su propio mérito, pero gracias a Dios nosotros podemos hacerlo por medio de la sangre derramada de nuestro Señor resucitado. Nosotros vencemos a Satanás por medio de la sangre del Cordero de Dios. Fallamos todo el tiempo y cuando lo hacemos debemos admitirlo y recordar al diablo y a todos los demás que jamás fuimos salvos por nuestras obras, sino por la sangre de Cristo, que fue derramada por nosotros en el Calvario. Hay poder en la sangre y hay victoria al apropiarse de ella para perdón de nuestros pecados. Entonces vemos en este primer punto lo que nos menciona acá, de que Satanás es un acusador, y eso es algo que tenemos en cuenta, ¿verdad? Cuando leemos el libro de Job, vamos a buscar un momento, porque quiero que veamos lo que nos dicen los dos primeros versículos acerca de Job. Dice aquí Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Perdón, hermanos. Entonces veamos aquí las características o lo que se dice de Job. Perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. Temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, vemos acá el ejemplo, el testimonio de un hombre, del que en el capítulo 1, versículo 1 del libro que lleva su nombre, se dan solo características buenas. Eso sería una persona que está dando buen testimonio. Pero vemos que acá, igual, viene, si vemos el versículo 6, a partir del versículo 6 en Job 1 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Vemos que aquí todas las características del 1:1 se repiten. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Vamos a dejarlo aquí. Vemos que aún con todas las características de Job, recto, temeroso, apartado del mal, aún así es probado. Y vemos que prácticamente su prueba de fe la supera de la mejor manera, porque ya lo hemos visto antes, su fe no estaba en las posesiones que él tenía. Su fe estaba basada directamente en Dios y en lo que Dios había hecho por él. Por eso cuando él pierde todo, él usa frases como: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré, y que Dios sea bendito ante todo, parafraseando. ¿Por qué? Porque su fe no estaba en los bienes o en las bendiciones que habían venido de Dios, sino que estaba basado directamente en Dios. Y aún así vemos que Satanás viene, prácticamente comienza acá como un acusador, y se le permite probar a Job, menos con la vida de Job. Y aún así, Job gana esta prueba de fe. Entonces, lo que quiero mencionar con esto es que si a un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal se le acusa, cuánto más a nosotros, porque sinceramente no creo, mis hermanos y hermanas, que ahorita Dios pueda decir de Marco, recto, perfecto, temeroso y apartado. Y no podemos cambiar el nombre de Job por el de nosotros y poner todas las características de Job bajo nuestro nombre. Es casi imposible. Entonces, si nosotros, que somos pecadores, que somos tan imperfectos delante del Señor, seguimos cometiendo pecados aún de ser salvo, aún así, cuando se intentó acusar a Job, más nos van a acusar a nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Lo que yo siempre menciono. La diferencia de nosotros como hijos de Dios con la gente del mundo es que cuando pecamos, efectivamente tenemos que venir ante Dios a pedir perdón por nuestros pecados y pedirle a Dios que nos limpie de toda maldad. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. La diferencia de nosotros con el mundo es que cuando las personas pecan, simplemente no les importa y más bien están esperando el chance para seguir pecando. Nosotros no. Nosotros cometemos un pecado y lo que hacemos es venir ante Dios a pedirle perdón y que nos limpie de toda nuestra maldad. Porque para eso fue que Cristo derramó su sangre en la cruz, por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. ¿Qué quiere decir eso? Que si Él derramó su sangre por nuestros pecados futuros es porque Él sabía que íbamos a seguir pecando.
La diferencia es que nosotros como hijos de Dios, si nuestra fe es genuina, vamos a reconocer que hemos pecado, nos vamos a sentir mal por el pecado, vamos a buscar eliminar ese pecado de nuestra vida y vamos a venir ante Dios a pedirle perdón y a reconocer que si Él derramó esa sangre por nosotros, por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, tenemos que vivir una vida que le agrada a Él para demostrarle que ese sacrificio no fue en vano. Entonces, eso es aquí lo importante en cuanto a esto. Satanás es el acusador, nos va a acusar, pero nosotros, como hijos de Dios maduros, como hijos de Dios que reconocen sus errores, sabemos que ante esas acusaciones tenemos que venir ante Dios a pedirle perdón por todo el mal que hemos cometido y pedirle que nos limpie, procurando no volver a caer en esos pecados. Después nos dice acá. Segundo, debemos fortalecer nuestra fe a través de nuestro evidente testimonio a otros. Millones en el mundo viven vidas solitarias, tratan de encontrar la paz a través de las drogas, el alcohol o algún otro escape físico. Dígales que hay gozo y fortaleza en Jesús. Todo hijo de Dios debería compartir el gozo y la paz que Jesús le ha traído a su vida, le ha traído a su propia alma. Esta no es solo una obligación, es un medio significativo a la victoria. Cuando testificamos, ganamos una gran victoria. Y solo podemos encontrar victoria en la medida que aprendemos a ponerle el valor correcto a todas las cosas. Observe que estos vencedores no querían sus propias vidas más por lo que amaban al Señor, o más de lo que amaban al Señor. Estaban dispuestos a dar todo para hacer la voluntad del Padre Celestial. Aquí vemos la gran mentira de Satanás. Él nos dice que la vida física es todo lo que hay y que lo supremo es tener más vida o una vida más prolongada. Por lo contrario, el gran fracaso es morir. El Hijo de Dios puede saber que esto es una mentira. Para un cristiano, estar ausente en el cuerpo es estar presente con el Señor, como nos declaró Pablo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un hijo de Dios no debería tener ningún temor sabiendo que lo peor que puede suceder en este mundo es que él o ella mueran y vayan al cielo a estar con Dios. Estos vencedores creían eso. Entonces aquí nos habla de lo que es ese remanente que está en el desierto y de cómo ellos sabían o habían estimado sus propias vidas por menos porque ya habían tenido esa fe o van a tener esa fe que saben que los va a llevar con el Señor, ¿verdad? Entonces eso es, como dice acá, la diferencia entre nosotros como hijos de Dios. Sabemos, y los que están siguiendo los estudios de Hebreos lo saben, que eh, hay un cielo y un infierno que son lugares que se mencionan en la Biblia y son lugares que existen. Pero ¿cuál es la mentira del diablo? No, esos lugares no existen. Como les mencionaba también, aparte en los estudios de Hebreos, hay sectas que enseñan que el infierno es aquí en la tierra, que lo que se está sufriendo aquí en la tierra es el infierno y ya no hay más infierno, que como dice acá, que entre más viva uno, esa es la vida verdadera. Y vemos este montón de mentiras, ¿verdad? Ideadas por lo que es Satanás, el príncipe de mentira, el padre de mentira, que al fin y al cabo lo que hacen es desviar la atención del mundo de las verdades espirituales encontradas en la palabra del Señor. Pero nosotros sabemos que eso no es así, sabemos que hay un cielo y sabemos que hay un infierno y es por eso que nuestro testimonio tiene que ser tal que pueda impactar las vidas de los demás para llevarlos a los pies del Señor. Como le he mencionado otras veces, nosotros no nos imaginamos o no podemos imaginar a nuestros familiares más cercanos y queridos y saber que si no oyen de Dios van a estar en el infierno. Suena feo, suena duro, pero es la verdad. Pueden ser nuestros hermanos, nuestros padres, tíos, abuelos y demás, pero no quiere decir que por ser familia de nosotros van a ir al cielo. Si ellos no tienen una fe verdadera en el Hijo de Dios, en su sacrificio en la cruz, en su resurrección, van a ir al infierno. Y nosotros, me imagino que no queremos eso. No queremos saber que vamos a estar en el cielo y nuestros familiares van a estar en el infierno. Pero entonces, ¿cómo podemos evitar eso? Testificando, siendo de testimonio a ellos, que ellos vean en nosotros una vida que refleja el carácter de Cristo y que así ellos puedan ver ese ejemplo para reconocer a Dios, a Cristo como su Salvador y poder llegar a los pies del Señor. Entonces, eso es lo que nos corresponde a nosotros y eso es lo que tenemos que procurar para que estas personas no caigan en las mentiras de Satanás. ¿Okay? Dice acá Apocalipsis 12, el versículo 12 al 14 y 17. Dice la palabra de Dios, por lo cual alegraos, cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila,
para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces dice acá los comentarios. Los comentarios serían a partir del 12, 13, 14 y 17. Dice, sabiendo que tiene poco tiempo, el ataque más feroz de Satanás sobre la humanidad ocurrirá en los últimos 3 años y medio de la tribulación, que están próximos a develarse. Jesús advirtió que este será el tiempo de mayor tribulación. Ok, dice ahora entonces, continuando con los comentarios, los vamos a leer igual, corridos del 15 al 16. Ok, no, estos no se mencionan en la lección, vamos a ir directo al comentario del 17. El resto de la descendencia de ella. Esta descendencia de la mujer que Satanás y el anticristo tratan de destruir desde el punto medio de la tribulación y durante los días que siguen, representa a los judíos que han confiado en Jesús como su Salvador. Dios protegerá a quienes guarden sus mandamientos y muchos judíos en ese momento seguirán al Mesías, Jesucristo. Cuando el anticristo rompa su pacto con los judíos y profane el templo, ellos lo rechazarán y se volverán a Jesucristo con una fe salvadora. Dice acá. Cuando Satanás es arrojado del cielo por última vez, él sabe que solamente le quedan 3 años y medio, hasta que finalmente sea arrojado al lago de fuego. Él responde volviendo su ira sobre la mujer, Israel. Este será el tiempo de persecución intensa para que esta pequeña nación y todo lo concerniente a ella será dirigido por Satanás. Su ira se dirige hacia una nación entera sencillamente porque esa nación trajo a Jesús al mundo. No obstante, Satanás no tendrá éxito en destruir al pueblo de Israel. Dios milagrosamente protegerá a su pueblo. Él les dará alas de águila para que puedan volar al desierto, y los sustentará durante 3 años y medio que él han resuelto. Anteriormente, Dios había referido cargarlos sobre las alas de águila. Esto fue cuando él los sacó de Egipto y los llevó a tierra prometida. Sabiendo que no puede hacerle daño a ese pueblo, quien está divinamente protegido en el desierto, Satanás vuelve su malvada atención al remanente de la mujer, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estos podrían ser los 144,000 testigos de los que leímos anteriormente. Okay, y para concluir, dice acá, la gran pregunta que surge de este capítulo tiene que ver en cómo le va a cada uno de nosotros en nuestra batalla personal con Satanás. Él es como un león rugiente y está buscando a quien devorar y engañar. No luchemos los unos contra los otros, luchemos contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, y solo podemos ser victoriosos si usamos la estrategia dada en estos hermosos versículos instructivos. Siempre debemos refugiarnos en la sangre de Jesús. Cuando usted es acusado, el acusador es preciso. Usted es un pecador y ha fallado. Nuestra esperanza no está en nuestra perfección personal, sino en la sangre de Jesús que es aplicada a nuestras almas. Cuando comenzamos a aprender y a testificar a otros al respecto, también comenzamos a resistir a Satanás y él huirá de nosotros. Si aprendemos a sostener vagamente las cosas terrenales, listos para renunciar a ellas de un momento a otro sin queja alguna ni sollozos, si así lo demandara nuestro servicio, verdaderamente sabremos el camino que nos lleva a una vida victoriosa. Eso no solo es posible, es la manera normal en que todo hijo de Dios debería vivir todos los días. Un día será nuestro último día en la tierra. Confíe en Jesús y aplique su sangre a cada parte de su vida. Testifique de Él y manténgase constantemente listo para entregar su vida por lo que es correcto. Entonces tendrá victoria en la tierra y en el cielo. Entonces aquí lo importante, hermanos y hermanas, de la lección también, a pesar de que efectivamente se basa más que todo en aspectos proféticos que le van a suceder al pueblo de Israel, al pueblo judío, muchos principios de acá se aplican también a nosotros como cristianos, y es lo que nos dice acá el autor en la conclusión de la lección. Tenemos que recordar que nosotros somos hijos de Dios, y que si somos verdaderos hijos de Dios, como dice acá, igual con mucha más razón, y lamentablemente es así, el diablo nos va a acusar. Él va a llegar ante Dios y va a decir, pero Marco, el que predica, el maestro, lo encontré haciendo X o Y pecado. Si yo soy consciente, yo voy a reconocer que es cierto, que mi lado humano pecó, pero va a venir a Dios a pedirle perdón, a pedirle que me limpie esa maldad, y yo como siervo de Dios evitar volverlo a hacer. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros como hijos de Dios
tenemos de diferente al mundo, como mencionaba anteriormente. Nosotros nos arrepentimos de los pecados que cometemos, le pedimos perdón porque reconocemos que hemos pecado y le pedimos a Dios que nos limpie de toda maldad. Entonces, eso es lo que tenemos que verificar o reconocer en esta lección. No solo entonces saber que vamos a ser acusados, sino que reconocer como hijos de Dios que al vivir en este cuerpo físico vamos a seguir pecando, pero tenemos la madurez de pedirle perdón por esto y pedirle que nos limpie. Pero además, como dice acá, algo muy importante, otra característica de un hijo de Dios es que a pesar de que vive en el mundo, no tiene en primer lugar el mundo. Entonces nos dice acá el autor que si a un hijo de Dios le cuesta mucho dejar de lado las cosas del mundo, de ahí hay que ponerse a meditar. ¿A quién estoy siguiendo yo? ¿A los ídolos o a Dios? Y eso lo vemos en los evangelios con la historia del joven rico, que cuando Dios le dice que deje todo, que venda todo, más bien él se entristece. Él le dice prácticamente que venda todo para seguirle, pero él se entristece. ¿Dónde tenía él puesta la mirada? En las cosas del mundo, en los ídolos del mundo. Eso no es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que mantener. Para nosotros más bien dejar aspectos del mundo de lado para agradar a Dios debería ser lo principal. Y eso es con lo que terminamos la lección. Recordemos, hermanos, que cada momento o cada minuto que vivamos en la tierra es importante. Lo que hagamos con nuestra vida para el Señor. Ahorita podemos pensar, es que estamos en época de cuarentena, de confinamiento y demás, no puedo hacer tantas cosas para Dios, pero pidámosle a Dios que nos guíe, pidámosle a Dios sabiduría para agradarle, para ver qué inclusive en ese estado de confinamiento podemos hacer para agradarle, en ese estado de cuarentena, perdón, de aislamiento, qué podemos hacer para agradarle, y vamos a ver que Dios nos va a mostrar los caminos. No nos quedemos de brazos cruzados y no reconozcamos que inclusive desde acá, desde nuestros hogares, podemos servir a Dios, podemos agradarle y podemos ser el testimonio para llevar a las personas a los pies del Señor, que es lo que nos corresponde a nosotros, para que ellos puedan también aceptarle y estar en algún momento en el cielo. Entonces, hermanos, aquí vamos a concluir lo que es la lección. Vamos a terminar con una palabra de oración para despedirnos. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, mi Señor, por este día más día que nos has dado, Santo Padre, y la oportunidad que nos das de venir ante ti para poder seguir estudiando tu santa palabra. Gracias, mi Señor, por lo que aprendimos el día de hoy. Gracias, Santo Padre, por tu Santo Espíritu que nos guía para poder aprender y retener lo que tu palabra nos dice. Te pedimos que nos ayudes a comprender todo esto, que a pesar de que vamos a seguir siendo acusados, tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo también, que nos ayudan, Dios, que nos guían, que abogan por nosotros, mi Señor, y también nosotros como personas tenemos que entender, como tus hijos, que tenemos que ser maduros, que tenemos que ser sinceros de reconocer nuestro pecado y venir ante ti para pedirte perdón por ellos y que nos limpies, mi Señor, más si esos pecados han hecho que seamos piedra de tropiezo a las personas que están a nuestro alrededor. Pedimos, Santo Padre, por este día, para que se haga tu voluntad, para que nos ayudes a comprenderla y aceptar que tu voluntad siempre va a ser lo mejor para nuestras vidas, así como te damos las gracias, mi Señor, por poder venir ante ti en oración y en estudio para seguir creciendo espiritualmente. Entonces te pedimos y agradecemos, Santo Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, que tengan muy buen día. Hasta luego.